Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Eder Alexander Jara Tomapasca y junto a mi compañero Cedeño Ñique, Jorge Ionel, hemos desarrollado eh, una aplicación web para la salud integral y recomendación de alimentos nutritivos para prevenir la anemia en niños de 0 a 36 meses en la ciudad de Trujillo, utilizando Machine Learning. Eh, Siguiente. Bueno, en este momento, en este punto, nos muestran los puntos en los cuales vamos a ir paso a paso para poder desarrollar la aplicación. Eh, en primer punto, tengo la realidad problemática, los cuales a través de datos obtenidos por el INEI me muestran en este mapa de calor los distintos puntos donde la anemia ha repercutido de mucha más manera que en otros departamentos, ¿no? Como podemos ver en el, no, enfocándonos en la región La Libertad, podemos ver que de un 40-49,9% ha afectado la anemia en infantes de 0 a 36 meses, por lo cual en los departamentos más afectados son los de Loreto y Puno. Bueno, en el Perú existe un elevado porcentaje de niños que sufren de anemia dentro de sus primeros 3 años de vida. Como podemos ver, la evolución de la anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad, según su área de residencia, se ha mantenido de manera consecutiva en el transcurso de los años. Y de igual manera, la anemia a partir de los 36 hasta los 5 años de edad, esto prescribe hasta la actualidad, ¿no? Siguiente. Eh, bueno, tomando en cuenta la anemia en menores de 35 meses, podemos decir que en el Departamento de la Libertad, el 34,2% de niños y niñas entre 6 y 35 meses de edad tienen anemia, en valor por debajo del promedio nacional, que es de un 40,1% a la actualidad, que es el año 2019, ¿no? Y en el plano departamental ha disminuido a un 34,2%. Bueno, en el porcentaje de niños de 4 o 5 meses con alguna visita domiciliaria, ha disminuido en cuanto estadísticamente desde enero de 2020 hasta enero de 2021 a un porcentaje nacional a un 22 y a un porcentaje departamental un 7%. De igual manera, a los niños de 6 a 11 meses ya presentando síntomas de anemia, las visitas domiciliarias también han disminuido en un plano de manera nacional a un 10% y de manera departamental a un 5%. Eh, eh, en los niños de 6 a 8 meses cuyos padres o cuidadores han asistido a una sesión demostrativa de alimentos, podemos ver gráficamente que las visitas domiciliarias por tema de esta pandemia han disminuido en su totalidad a un 3%, ¿no? En lo cual podemos decir que en el ámbito departamental, cada 4 de 10 niños sufren de esta enfermedad, que es la anemia, en sus 5 años, de 0 a 36 meses y desde 36 hasta los 5 años, ¿no? Siguiente. Bueno, mi objetivo general viene a ser implementar una aplicación web que permita recomendar alimentos nutritivos para combatir la anemia y de esta manera poder predecir el avance del crecimiento del infante desde los 0 a los 36 meses de edad en la ciudad de Trujillo utilizando la metodología Machine Learning. Eh, Mis objetivos específicos, como primer objetivo es recopilar los datasets que contengan información que se utilizarán en el proceso de entrenamiento del modelo. Como objetivo 2, es preparar los datasets que se utilizarán en el entrenamiento del modelo y la arquitectura de la base de datos. Como objetivo 3, poder desarrollar una API que consuma el modelo y se comunique con la aplicación web para la predicción y recomendación de alimentos nutritivos.
Como objetivo 4 es validar la funcionalidad de la aplicación web en una población determinada. Eh, como indicadores de mi objetivo 1, especifiqué la robustez del dataset de alimentos y su composición de nutrientes. Como indicador 2, robustez del dataset del percentil de niños por edad. Y como indicador 3, conformidad del PO mediante una acta de conformidad de los entregables, ¿no? En mi objetivo 2, indicador 1 es la validez de los datos de los datasets de alimentos y percentiles. Y como indicador 2, validez de nula redundancia de datos en la estructura de base de datos. Como indicadores de mi objetivo 3, validar la operatividad de los endpoints para cada ruta URL. Y como indicador 2, validación de funcionalidad del API mediante una acta de conformidad por parte de mi PO, ¿no? Como indicadores de mi objetivo 4, el acta de conformidad del PO referente a la funcionalidad de la aplicación web. Y como indicador 2, tener la acta de conformidad del PO referente a la predicción y recomendación del modelo entrenado. Siguiente. Bueno, en este cuadro se especifican los resúmenes de los papers y las ideas centrales. En este caso, cada autor especifica su problemática en el caso de estudio de cada paper, y por consiguiente se define la realización de algún software, la utilización de alguna metodología o la utilización de alguna herramienta para poder suplir a la investigación problemática que afronta cada paper, ¿no? O lo que expresa cada autor. Bueno, a continuación voy a dar el pase a mi compañero Jorge Cedeño para que pueda explicar más adelante acerca del producto y sus distintos pasajes que conlleva esto, ¿no? Gracias. Gracias, Eder. Buenas noches, ingeniero, buenas noches con todos. Continuando con la exposición, aquí hacemos una mención resumida un poco de las herramientas que vamos a utilizar. Dentro de ellas, para la parte del backend, vamos a utilizar el lenguaje Java y el gestor de base de datos PostgreSQL, tomando en cuenta que PostgreSQL es más eficiente en tema de almacén de datos más fuertes, más grandes, más robustos, a diferencia de MySQL. Del mismo modo, también vamos a trabajar con Spring Framework, y la herramienta, su IDE, es Spring Tools, ¿no? Para la parte de lo que es el análisis de ciencia de datos, vamos a trabajar con algoritmos, tanto en Python como en R. Y para la parte de frontend, vamos a trabajar con Node.js y Angular, y algunas librerías de ese framework, ¿no? Del framework Angular. Ya, continuando, vamos a detallar lo que es el plan de trabajo resumido en 4 sprints. El primer sprint consta de 5 spikes, que básicamente hace mención a lo que viene a ser el diseño del diagrama de base de datos, el diagrama de entidad-relación, y lo que viene a ser la búsqueda también de los datasets. Entonces, pues siguiendo, ya terminando los spikes, seguimos con las historias de usuario, ¿no? Como primera historia de usuario y fundamental en base al desarrollo de este proyecto es que como usuario desarrollador deseo realizar la creación de las clases Entity utilizando la inyección de dependencias. Luego, como usuario desarrollador, en la historia 2, del mismo modo, la creación de las interfaces repo y service para que se comuniquen a través de la clase implement. Después, en el sprint 2, vamos a trabajar tres historias de usuario muy fundamentales que tiene que ver con la parte del backend, en el cual vamos a necesitar la creación de las clases service implement, utilizando inyección de dependencias para que puedan hacer uso de las anteriores interfaces. Del mismo modo, como desarrollador, tenemos que realizar la creación del package controller y las clases controller para crear los endpoints, que van a ser
básicamente dentro de ellas van a utilizar todos los métodos REST que vamos a utilizar, ¿no? Eso igualmente lo vamos a explicar más adelante. Luego, continuando con eso, como usuario desarrollador, necesito realizar las pruebas de los métodos REST utilizando la herramienta Postman, que la mayoría quizás conocemos para este tipo de trabajo, ¿no? Y básicamente también visualizar que esa validación con la herramienta Postman, habiendo utilizado los métodos REST y también habiendo utilizado la especificación de JPA, Hibernate, que se queden guardados, ¿no? Que se realicen los cambios en la base de datos, que es en Postgre, ¿no? Continuando en el Sprint 3, ya viene a ser la parte del frontend, ya directamente hacia el usuario paciente, en donde el usuario va a poder registrarse, loguearse en la aplicación con la finalidad de ingresar a la aplicación. Luego necesita y desea ver la pantalla de inicio y poder registrar a sus hijos, que van a ser en este caso como sus pacientes del el padre, ¿no? que se registra esta aplicación. Entonces, siguiendo, vamos a ingresar los datos del hijo para poder registrarlo. Dentro de ellos van a estar su fecha de nacimiento, y datos importantes del hijo, ¿no? Dentro de ello quizás también una foto, ¿no? Ahora, luego vamos a ingresar datos de su control en orden cronológico, ¿no? Por ejemplo, asumiendo que un niño tiene 8 meses, ha tenido que pasar 8 consultas mensuales porque en el primer año solicitan mensualmente que sea el control, ¿no? Entonces, mensualmente en orden cronológico se ingresan los datos de fecha, peso, talla, también medición de la cabeza y datos similares, ¿no? Entonces, con esos datos, el paciente va a poder ver el percentil de su hijo, ¿no? Para poder verificar su desarrollo en el progreso, ¿no? Y con esos datos que se pudo ingresar utilizando ciencia de datos, vamos a dar una predicción de cuánto posiblemente va a pesar y va a tener la talla en el próximo mes o en los meses siguientes, ¿no? En base al estudio del modelo. Y finalmente, como dije, van a obtener la predicción de peso y talla. Y obviamente todos estos datos se tienen que generar en un reporte del avance del desarrollo del infante, posiblemente en una imagen, en una tabla de Excel, para poder visualizarlos o poder llevarlos y quizás enseñarle quizás al pediatra o cosas similares, ¿no? Finalmente, en el Sprint 4 vamos a tener, del mismo modo, el usuario paciente va a poder ver el orden cronológico de las vacunas de su hijo en función al día de nacimiento. Como mencioné en el ejemplo pasado, un niño que se registra, un padre que registra a su niño de 6 meses, se entiende que a la edad de 6 meses ya ha recibido unas vacunas. Entonces, la aplicación web va a constar de un algoritmo para que pueda hacer se pueda ver el orden cronológico de las vacunas desde donde que ya se dio, que ya se puso esas, y también las que vienen para que le pueda tener una mejor gestión, ¿no? De las vacunas que tiene, ¿no? Porque a veces, normalmente, ¿qué pasa? Dan una cartilla, pues esa cartilla se puede perder o quizás no están tan al pendiente, ya que hoy en día la mayoría están con el celular a la mano. Pues entonces esto va a permitir que tú puedas tener un control más rápido de las vacunas, ¿no? Continuando con la historia siguiente, en base a los permisos que el usuario pueda dar a la aplicación, se puede llegar a generar las alertas de las vacunas. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que si yo registro, por ejemplo, si el cliente registra a su niño que tiene 6 meses y le toca una vacuna de aquí a un mes, entonces tú, al concederle los permisos, la aplicación te va a dar alertas de que quizás una semana antes, 2 días antes y quizás el mismo día, alertándote de que la vacuna, en un caso hipotético, quizás, no sé, la pentavalente o la influenza, ya se le tiene que poner al niño, ¿no? Entonces, eso es con el apartado del control de vacunas. Después, también va a buscar un alimento, ver la composición nutricional de dicho alimento, dentro de ellos sus macronutrientes, sus micronutrientes,
es parte fundamental para el desarrollo de los niños, y visualizar en gráficos el progreso del plan nutricional, ¿no? Porque a veces quizás de nada sirve ver los datos en una tabla o los datos así en números, ¿no? Sino ver un gráfico, ¿no? Es muy importante. Y finalmente, poder realizar modificaciones al perfil que se ha creado. Eso quiere decir que algunos planes de nutrición, todo eso hay, ¿no? Entonces, eso comprende los 4 sprints de nuestro plan de trabajo. Este es el organigrama, ¿no? Donde el gerente del proyecto es el ingeniero Walter Cueva Chávez. Nuestro PO, nuestro Product Owner, es el ingeniero Santa Cruz Elías. El Scrum Master, mi compañero Jara Tomapaz Caeder. Y quien les habla, el Project Manager, que sería Jorge Lionel Señoñic. Bueno, estos son los certificados para poder realizar el trabajo, que certifica el conocimiento en Sprint Framework, y las conclusiones. Bueno, actualmente en el Perú, en el mundo de la anemia, es un problema de salud pública donde afecta a millones de niños que no solamente son aquí, sino en todo el mundo, y este problema no le importa el sexo, la edad ni el nivel socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, donde el impacto de esta enfermedad ha requerido la aplicación de métodos de ayuda a fin de solucionar este problema. Ahora, a través de diferentes investigaciones que ofrecen tanto universidades como entidades privadas, estas entidades se apoyan en aplicaciones web, aplicaciones móviles y tecnologías emergentes para poder obtener una solución. Ahora, el motivo de esta investigación básicamente es desarrollar un sistema o aplicación web utilizando estas tecnologías emergentes y apoyándose en una metodología ágil como es Scrum y herramientas tecnológicas, ¿no? Para poder desarrollar un producto de calidad y sobre todo, lo más importante es que permita combatir los altos índices de anemia que se presentan en la actualidad. Y peor aún, con la coyuntura del COVID-19, como mi compañero ya lo había mencionado, ha afectado distintos sectores. Entonces, este es un sector muy importante que probablemente a la larga, de aquí a unos 5 años, esperemos que no se puedan ver este descuido quizás en este sector de nutrición hacia los niños, esta información vital que puedan quizás tener algunos niños con algún déficit en algún problema, ¿no? Porque se sabe muy bien de que los primeros años de vida se necesita bastante importancia en la nutrición, ¿no? Del mismo modo, el análisis fue efectivo para mejorar la nutrición en menores de 36 años de edad a través de estadísticas de decrecimiento de la enfermedad de la anemia. Bueno, ante ello se ingestó el incremento del consumo de potenciadores de absorción de nutrientes como el hierro, una de ellas, puede ser hierro líquido, farmacéutico, o sea, como también en alimentos. Entonces, donde a través de este procedimiento, que es de gran ayuda, se propone mejorar la alimentación nutricional en los niños de la ciudad de Trujillo, ¿no? A continuación, vamos a proceder a explicar o a mostrar todo lo que vendría a ser el producto hasta el Sprint 2 que nosotros estamos trabajando. Ya. Como pueden visualizar, ahorita estamos en la herramienta Speeder, que trabajamos con Python 3.8 en su versión. Esto es para el tratamiento de datos. Logramos encontrar un data frame que aquí lo cargamos. Es un data frame, bueno, un CSV, un archivo plano, donde podemos ver distintos nombres de alimentos categorizados por grupo y con todos sus componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los alimentos infantiles, bastantes, ¿no? Dentro de ello hay datos también nulos, entonces tenemos que hacer el tratamiento de esta información, pasar esta columna de grupo, lo más probable a dato numérico para poder trabajar, ¿no? Entonces, este es el dataset que conseguimos, ¿no? Entonces, nosotros el primer paso que hicimos fue como lo ya había mencionado, esta columna grupo, pasarla a un dato numérico. Pero hay un inconveniente, nos topamos con un inconveniente, que Python, la librería Pandas, te permite poder designar un número o un ID
de manera aleatoria a las categorías, de encontrar esas categorías. El problema que tuvimos fue que empezaba desde el índice 0, porque como sabemos aquí en Python empieza desde el índice 0, y eso probablemente no va a poder ser insertado en una columna, en una tabla de base de datos, ¿no? Entonces recurrimos a la herramienta R, al lenguaje R, donde este lenguaje, del mismo modo, importamos el dataset, sin haberlo alterado, sin haber tenido alguna alteración, y el lenguaje R sí te permite que a través de factor, ingresando a la columna grupo, y a través del parámetro levels, mediante el vector tú puedas ingresar todos los datos, o sea, todas las categorías o los grupos, y tú con el parámetro labels y de igual modo con el vector, tú le puedas ir dando de manera respectiva, uno a uno, el número que que se va a guardar, ¿no? Entonces, después de haber, por ejemplo, si acá lo vemos, este es el data frame, donde la columna grupo se encuentra todavía en dato categórico. Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar esta línea. Se ejecutó, y ahora vamos a visualizar que, como aquí vimos, ¿quién es el primero? Es alimentos infantiles, ¿no? Entonces, lo ordenamos aquí de menor a mayor, y estos son los alimentos infantiles, ¿no? Por ejemplo, no sé, un ejemplo, cereales, leche maternizada, leche NAN, entonces es un alimento infantil, ¿no? Entonces, después de haber hecho esto, lo que hacemos es exportar el dataset para poder utilizarlo en Python. Ahora, aquí hay otro gran detalle, que cuando nosotros cargamos este dataset, que viene a ser food, cuando nosotros cargamos este dataset, como ya ha sido tratado en el lenguaje R, nos aparece una columna importante que te agrega ya este lenguaje, ¿no? Que es esta columna, name ID, que es idéntica al index que le coloca a Python, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es borrar esta columna, y como puedes ver, acá hay datos nulos, vamos a cambiar por el valor 0. No podemos sacar el promedio aquí porque estamos trabajando con datos que son componentes nutricionales. No podemos sacar el promedio de la columna en sí, ¿no? Entonces, no se podría. Entonces, lo vamos a rellenar con ceros. Ahora, lo que hacemos, bueno, con esto de aquí, borramos la columna. Y si podemos ver el de DF, se borró la columna unName. Aquí le pasamos el parámetro unName. Y aquí vamos a hacer el recorrido, y todos los datos que obtenga, que tengan datos NA, van a ser reemplazados por el 0. ¿No? Como podemos ver, se han sido reemplazados estos datos, estos valores, que antes eran NaN, ¿no? Y, bueno, después vamos a eliminar esta columna. ¿Por qué? Porque esta columna no tiene ningún dato, ¿no? Esta columna es la última columna, y básicamente es un componente químico. Entonces, como no tienen estos elementos, lo vamos a borrar. Luego, estos alimentos, en el dataset cuando lo encontramos, no tenía la cantidad, pero sí especificaba que estos nutrientes es en base a 100 gramos de cada alimento. Entonces, es importante tener ese dato aquí dentro. Por eso, vamos a hacer un insert, vamos a insertar en el identificador, o sea, en la columna 3, partiendo de 0, 1, 2, 3, vamos a insertar la columna cantidad, y le vamos a pasar el valor 100, ¿no? Y ese valor se va a repetir en toda la columna. Lo visualizamos ahora en DF2. Y aquí lo vemos que aquí está la columna 100, la cantidad, ¿no? Eso es con respecto al tratamiento de datos, y estos datos ya están tratados para poder utilizarlos
ya sea para hacer algún modelo, para hacer algún entrenamiento, ¿no? Todavía faltamos eso, ¿no? Esto es por parte de lo que es ciencia de datos. Por la parte de la aplicación web, con lo que estamos trabajando, como mencioné, es el IDE Spring Tool, el lenguaje Java y el framework Spring Framework, ¿no? La base de datos PHP, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí, bueno, creamos el proyecto y comenzamos a crear los contenedores o los paquetes, ¿no? El paquete model con las clases entity o pollo que se les llama, donde vienen solamente los, por ejemplo, voy a coger una, grupo, ¿no? Por ejemplo, aquí ingresan lo que vienen a ser sus atributos y sus métodos set y getter, pero aquí vamos a trabajar con lo que es inyección de dependencias. Por eso es que para poder hacer la creación de la base de datos en Postgre, nosotros no vamos a levantar ningún SQL, solo lo vamos a hacer por este medio, ¿no? A través de JPA Hibernate. Aquí le estamos diciendo que esto va a ser una entidad y le estamos diciendo que el nombre de la tabla va a ser grupo, ¿no? Entonces le estamos diciendo que esta es una notación de ID y le estamos diciendo que esto va a ser autoincremental. Del mismo modo le estamos diciendo que esta columna el dato va a ser nombre. Estos datos son básicamente los que se van a grabar en la base de datos. Le estamos diciendo que no sea nulo y que el tamaño sea 100, ¿no? Entonces, esta es la clase grupo. Al momento de ejecutarlo, nosotros vamos aquí, grupo, y se ejecutó correctamente, ID grupo y nombre, ¿vale? Eso es con respecto al apartado del paquete model. Luego creamos el paquete repo, que vienen a ser las interfaces de cada entity. Cogimos grupo, ¿no? Ya. Cogimos grupo y vamos a ir a interface, grupo repo. Entonces, esta clase sencillamente es esto. ¿Por qué? Porque a la hora de extender de JPA repository, nosotros tenemos aquí todos los métodos que van a ayudarnos a poder hacer el listado por ID, el grabado, save and push, y distintos métodos, ¿no? Esto de acá, obviamente, se hace una mención a lo que vendría a ser el CRUD de datos. Entonces, seguimos con la interfaz service, con el paquete service, igual grupo service. Y acá lo que vamos a hacer es todo el método, todo el manejo de datos en base al CRUD, ¿no? Vamos a registrar, que va a ser un save. Vamos a modificar un edit, listar, que es, bueno, traer todos los datos, la lectura por ID y la eliminación. Estos son todos los métodos que se va a hacer con el grupo service, que es una interfaz que va a ser implementada por esta clase, grupo service, ¿no? Entonces, como aquí detallamos solamente los métodos, sin haberlos implementados, aquí los implementamos, ¿no? De igual modo, por medio de esta notación, Spring la va a reconocer a esta clase como una clase service, que está implementando a grupo service, a la interfaz grupo service, y a través del AutoWired, lo que nosotros hacemos es la inyección de dependencia. ¿Por qué? Porque normalmente antes lo que hacía Spring era hacer hacía la creación, una instancia de un objeto, ¿no? Pero AutoWired trabaja netamente todo lo que viene a ser con persistencia de datos. Te evita que estés trabajando con objetos que se quedan en memoria y sencillamente trabaja con esto de aquí. Entonces aquí se implementan los métodos, registrar, modificar, listar, todo esto de aquí, con este dato, ¿no? Repo, va a grabar y va a buscar, ¿no? Luego vamos a la parte del controller, donde, igual es grupo controller. Aquí en el grupo controller le estamos diciendo que va a ser un controlador de tipo REST, que va a utilizar los métodos REST, que son get, put, post y delete, ¿no? Entonces, de igual modo, se repite
esta notación, se repite esta notación, en la que del mismo modo hace una instancia, pero a la interfaz, ya no directamente crea un objeto y lo mantiene en memoria, no. Sino acá Spring va a buscar y va a decir, por medio de AutoWire, va a crear esta instancia, ¿no? Y a través de esta instancia del objeto, de esta interfaz, perdón, vamos a comenzar a trabajar con el getMapping, que es el método get, en el cual bota todos muestra toda la lista de grupos. Y luego, este es un método get, que te va a hacer la búsqueda de todo. Y luego acá también es el método get, pero la diferencia es que acá le estamos pasando un parámetro dinámico que es el ID, ¿no? Acá hace una validación que es básicamente para manejar lo que son las excepciones del not found exception. Y acá muestra el mensaje de OK, ¿no? A través de HTTP status. Del mismo modo, seguimos para el post mapping, para el método post, ¿no? Que vendría a ser un registro a través de un ID, ¿no? Y a través de esta instancia, ¿no? Service. Para editar, para modificar también lo mismo, a través de service, nosotros invocamos el método modificar, que le pasamos el parámetro grupo, ¿no? Y a través de este new response entity, nosotros podemos manejar los mensajes que van a estar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un comentario que hice, para el registro normalmente es el 202, si mal no me equivoco, el mensaje que es el create, ¿no? Este es el 400, si no me equivoco. Ahí lo vamos a ver. Y finalmente el delete, que le pasas el parámetro del ID, hace la búsqueda, si es que existe, pues lo borra, y si es que no, pues te dice que el ID no está encontrado, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la arquitectura o la distribución de los contenedores con los que trabaja Spring. Importante acá, el archivo Application Properties, en donde nosotros vamos a designar la cadena de conexión, o bueno, lo que antes se conocía como cadena de conexión, ¿no? Entonces aquí lo que haces es, designas el nombre de la base de datos que vas a trabajar. Esto de acá es importante porque para que vaya ejecutándose en la consola y tú puedas ver todos por ejemplo, cuando tú creas una tabla, se va a salir ahí toda la consulta, ¿no? Todo el query, mejor dicho. Y aquí está haciendo a través de esta línea, está haciendo que cada cambio, cada vez que guarde, cada vez que guardes que tú guardes cambios, y si modificaste algo, lo va a actualizar, lo va a actualizar en la base de datos, ¿no? Aquí le estás pasando el driver, que normalmente se utilizaba antes en una clase, pero bueno, en este caso vamos a utilizar Postgre. Y acá le estamos pasando la ruta, ¿no? El localhost, y le estamos pasando el nombre de la base de datos que anteriormente le hemos creado por acá. Le estamos pasando los parámetros, el usuario y el password. Y bueno, acá el dialecto, y que que acá coja un formato SQL para que no te salga todo en una sola línea, ¿no? Y te pueda mostrar en un formato SQL, ¿vale? Entonces, esto de aquí, ya, lo vamos a estar levantado, como pueden ver. Y vamos a, por ejemplo, no vamos a grupo controller, vamos a utilizar este getMapping y con este endpoint. Estamos aquí con Postman y estamos aquí, vamos a hacer esto. Ya está. Entonces, utilizamos el método get, le pasamos el parámetro grupos, que es el endpoint de acá, y lo corremos. Sí. Correr un poquito más para acá. Tenemos enter. Entonces aquí te sale un mensaje 200 OK, y acá como lo había mencionado, Hibernate se encarga de hacer la consulta. Tú ya no tienes que estar quizás declarando, ¿no? La consulta, poniendo todo tu query, ¿no? Entonces ya Hibernate se encarga.
Entonces aquí podemos ver todos los alimentos por grupo, todos los grupos de alimentos. Y si nosotros vamos al apartado del navegador, igual si nosotros vamos a grupos, cargamos, acá aparece todos los grupos, ¿no? Como ya tenemos datos ingresados, por ejemplo, alimentos, vamos a ver alimentos. Tarda un poco porque son bastantes. Estos son todos los alimentos, ¿no? Registrados. Por ejemplo, no sé si habrá, sí, grupos, ¿qué más por aquí? Sí. Por ejemplo, control. Control. Si hay controles, no hay. Todavía no hay. Entonces aquí lo que va a hacer es, por ejemplo, si vamos acá a control, va a mostrar un 404. No hay, ¿por qué? Porque no hay datos registrados. No quiere decir que no está funcionando el endpoint. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a grupos y le pasamos el ID 1, no sale, ¿no? Entonces este es un mensaje OK. Eso quiere decir que estamos haciendo bien. Y, por ejemplo, vamos a ingresar un rol. Allá, acá, este es rol, por ejemplo. No, roles. Aquí están todos los 3 roles que hemos designado para los usuarios: root, administrador, admin y paciente. Entonces aquí vamos a hacer vamos a grabar, por ejemplo, rol. Este es acá. Vamos al controller, rol controller, y vamos a registrar, ¿no? Entonces, para el registro, estoy aquí. Y, bueno, para ayudarnos un poco antes, vamos a poner acá roles. Vamos a coger esta estructura. Aquí. Estructura, y luego vamos a ir a post, rol, y vamos a pasar rol. El ID no, porque es incremental. Y le vamos a poner, por ejemplo, prueba. Vamos a enviar. No. Rol service. Ya. Bueno, aquí todavía está para arreglarlo porque hay un problema. Pero sí funciona, ¿no? En realidad. Bueno, entonces esto ha sido todo con respecto a lo que viene a ser el backend y la explicación del trabajo. Nos hemos quedado aquí en la parte del segundo sprint, ¿no? Entonces continuaremos con el tercer y cuarto sprint, que viene a ser la parte frontend y de esta experiencia de usuario. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, de igual manera.